Muy buenas tardes y bienvenidos a All We Need Is Love, una servidora Jennifer Peguero con ustedes. Como cada semana estamos por aquí trayendo el contenido de la incubadora en All We Need Is Love, la incubadora fortaleciendo el ser que quieres ser. Para nosotros es un grato placer compartir con ustedes hoy que Dios nos ha permitido ver otro día, donde debemos ser agradecidos, donde podemos tener alimentos, ver un nuevo día, poder trabajar, poder planificar nuestros sueños, que también de verdad que es maravilloso cuando uno puede pensar y soñar con metas y poder planificarlas con tiempo para poder desarrollarlas. Hoy vamos a hablar con un joven talentoso que también yo sé que tiene su historia, un joven músico que está tratando de llevar su música al más alto nivel internacionalmente. Ángel Irizarry estará con nosotros. De verdad que escuché sus melodías y es encantadora. A ustedes yo sé que también les va a gustar muchísimo. Y también vamos a conversar más adelante con la coach Kirsi Lorenzo, con quien vamos a hablar sobre motivación para emprendedores, o sea, coaching motivacional para emprendedores. Muchas veces tenemos la intención de desarrollar proyectos, de desarrollar una idea, de crear una empresa, pero no tenemos la orientación que necesitamos, las herramientas. Muchas veces nos preocupamos por cosas como el dinero, por el equipo que va a tratar el tema, con quién podemos desarrollarlo. Y precisamente vamos a tener a una voz especializada. Kirsi Lorenzo está con nosotros. Bienvenida, Kirsi, ¿cómo estás? Hola, Bella, ¿cómo estás, Jennifer? Bien, corazón, ¿y tú? Muy bien, aquí celebrando mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Kirsi! Gracias. Que cumpla muchos más y que papá Dios te dé muchísima vida, mucha salud para que puedas disfrutarla con las personas que te quieren y todo lo que te falta por dar en esta vida, que yo sé que es mucho. Ay, sí. Amén, y muchas gracias. Kirsi, como decía, nosotros vamos a hablar hoy sobre el coaching motivacional para emprendedores. Tú eres una experta en eso. Me encanta el tema y fíjate que es un tema, aparte del tema que es el coaching, y algo que me gusta aclarar es que como coach y como fanática del tema, una de las cosas que me dio el coaching, aparte de vivir de eso, es la capacidad de poder emprender. Claro. Porque más del 70% de mis ingresos vienen de otros negocios que no tienen que ver nada con el coaching. Okay. Pero que al yo entender cómo funciona mi cerebro, yo pude tener la habilidad de salir de esa zona cómoda y arriesgarme y ver que sí, que es posible. Y eso te da entonces las alas para tú seguir lanzándote nuevos proyectos. Y ayer inauguré lo que es un hogar de cuidado para envejecientes. Y ya dentro de 2 semanas estamos anunciando otro emprendimiento. Muchas felicidades, ahí vi las fotos y de verdad que se necesitan centros que vayan dirigidos a esta población que lamentablemente está un poco olvidada en el país. Sí, y es la base también para nosotros poder hacer algo que es una vocación, que es servir a las personas que más lo necesitan. Para mi esposo y yo es un reto, pero que tiene mucho de emocional detrás de eso. Bueno, pues mucha felicidad y mucho éxito. Kirsi, tú has escuchado, me imagino, esta frase de quiero emprender pero no tengo dinero. ¿Cómo tú respondes cuando escuchas esta expresión en personas que quieren emprender algún proyecto? Bueno, y es interesante esa afirmación porque puede ser una limitación, ya que si nos vamos a mirar a la historia, y bueno, y son historias muy famosas que todos hemos escuchado, podemos ver que personas como Steve Jobs, Bill Gates y un montón de personajes en la historia, por ejemplo Rockefeller, que es un nombre bastante pesado y sólido en el ambiente de emprendurismo, fueron personas que emprendieron en momentos de su vida donde no tenían un chela en el bolsillo o estaban a punto de quebrar negocios que habían lanzado, y sin embargo eso no lo detuvo, porque más allá del dinero hay algo muy importante, y es que la salud de tu negocio lo determina la salud de la cabeza de ese emprendedor. O sea que es algo más emocional. Es mucho más emocional, y es esa famosa palabra de la zona de confort, que la verdad a mí no me gusta mucho. Ya es muy cliché, yo creo. Sí, y porque no, y que no te dice nada. Es decir, yo soy del tipo de persona que yo necesito entender el porqué de las cosas. Entonces, cuando tú me dices la zona de confort, digo, ay, sí, es un término que suena muy bonito, pero ¿qué
qué es, en qué parte de mi cuerpo está esa zona de confort para yo quitarla y poner algo que sí realmente me permita avanzar. Y esa zona está en tu cabeza. Y bueno, por yo eso, entiendo que la podemos sustituir por conformismo, tal vez. no, O que nos acomodamos mucho. no necesariamente conformismo, porque tú sabes quién es alguien que está muy en su zona de confort. El emprendedor que emprendió. Okay. ¿Por qué? Porque fíjate qué pasa con esto. Primero, una de las cosas que me gusta mucho cuando estoy hablando con emprendedores es que ellos primero se identifiquen, porque el autoconocimiento es la base para cualquier cosa. Que se identifiquen en qué tipo de emprendedor es él, para que entienda por qué su negocio va a arrancar o no. Porque existen 3 tipos de emprendedores. Está, y te escribo rápidamente, está el emprendedor nato, que es aquel que tiene el hambre, la ambición y la visión de identificar dónde hay una oportunidad de negocio. Okay. Pero él tiene una debilidad, que es el perfil del segundo emprendedor, que es el manager. El manager es excelente haciendo que las cosas funcionen. Tiene capacidad de medida, tiene capacidad de organización, hace que las cosas pasen, tiene iniciativa, pero no tiene eso que sí tiene el otro, el anterior, Okay. que es esa visión de negocio, esa creatividad, ese arroje. Y entonces tenemos un tercer personaje que es el artista. El artista es el que sabe hacer las cosas. Es el pintor, es el escultor, es el herrero, es el mercadólogo, es el médico, es el experto en algo. Pero él solamente es experto en algo. Muchas veces tenemos médicos que son malos administrándose y pueden estar generando dinero por su expertise, que es su especialización, pero ese dinero no se ve porque no saben cómo invertirlo en otras fuentes o cómo guardarlos en el lugar adecuado. Sí, precisamente una de las preguntas que te tenía es que hay emprendedores con grandes ideas, pero que no necesariamente son conocedores del área donde están, donde se quieren especializar, o sea, donde quieren desarrollar su idea. Exacto. Entonces, necesariamente no tiene que saber, ¿verdad?, o ser un especialista del área en la que va a desarrollar su proyecto. Claro, inclusive, fíjate, ¿qué hizo, y lamentablemente tengo que repetir este nombre, Sí, Steve Jobs? Steve Jobs no hizo él nada con sus manos, pero tenía la visión y la ambición de administrar esos recursos que eran esos expertos y utilizarlos en ese área de expertise que ellos sí dominaban, sin él tener que ensuciarse las manos. Okay. Entonces, aquí lo importante para ti, para que estés escuchando en el programa y que quiere emprender o que ya emprendió y quizás se ve un poquito entrampado, es identificar qué tipo de emprendedor tú eres para que te des cuenta dónde están tus debilidades. ¿Por qué? Porque el primer consejo que yo no le doy a nadie es tratar de querer pensar que lo puede hacer las 3 cosas al mismo tiempo, porque esa es la fuente del mayor fracaso. Okay. Tú tienes que ser bueno en lo que tú eres y buscar gente que haga lo que tú definitivamente no vas a poder hacer. Hermana, a mí me costó entenderlo hasta hace poco. Se aprende a pecosones y a tiempo y a dinero. Y no, que uno se desgasta en el proceso de querer hacerlo claro, todo. Es que no nacimos para ser todólogos, señores. El multitasking no existe en nuestro cerebro. No puede ser experto en muchísimas cosas al mismo tiempo. Lo que realmente hacemos es desgastarnos y switcharnos de una actividad a otra al mismo tiempo. Ahora soy administradora de las redes sociales. Ahora soy la que ejecuta mi negocio. Ahora soy la que administro, ahora soy la que meto los números en contabilidad para ahorrarme el contador. Y cuando una vez, esos 5,000, 10,000, 15,000 pesos que te estás ahorrando, te están impidiendo ganarte 40 en lo que tú sí eres bueno. Entonces, esa es la primera clave para tú comenzar a entender cómo en tu emprendimiento puede ser efectivo desde el coaching. La segunda cosa que te da el coaching es, luego que tú te identificas en uno de estos 3 tipos, es algo que no te da ninguna otra carrera, que no te lo da finanzas, no te lo da recursos humanos, no te lo da mercadeo, que es el conocimiento de tu cerebro. Porque todos los problemas de emprender o de arrancar o de tomar decisiones importantes están en cómo tú piensas. Y es muy importante aquí yo hacer énfasis en que la famosa dichosa zona de confort, que no me gusta, pero que es muy fácil para los otros entenderla, es esos programas, esos patrones que yo desde mis años de formación desarrollé de cómo yo reacciono a ciertos estímulos en mi entorno. Entonces, esos patrones que no son conscientes y que yo no elijo tenerlos, son los que cuando yo, por ejemplo, decido, me voy a lanzar,
renuncio a mi trabajo y ahora voy a poner mi propio negocio. Esos patrones que pudiste liberarte de ellos en el momento en que renunciaste y te arriesgaste, no desaparecieron, no se fueron con el empleo anterior, están en tu cabeza y van a querer constantemente boicotearte esas cosas que tú estás tratando de hacer, que no habías hecho antes, pero que a tu cerebro le pone en pánico. Que duran 3 semanas pensando, ¿y yo habré tomado la mejor decisión? 3 semanas. Yo he tenido clientes en mi oficina que tenían el dinero, renunciaron al empleo y tienen 6 meses, 9 meses, 1 año. Y tú le dices, ¿y qué te has hecho todo ese tiempo? No hemos hecho nada. Ay, Dios mío. Entonces, ¿pero qué pasa? Y esta es otra cosa que nuestro cerebro hace. Como a mí me genera culpa pensar que estoy perdiendo el tiempo, tu cerebro estratégicamente para generar placer en ti, te pone a hacer otras cosas para que tú mismo te digas, ve, tú no estás sentado viendo televisión, tú estás siendo útil. Uh-huh. Ahora, eso en lo que está siendo útil, ¿en cuánto se capitaliza? Exacto. Es decir, ¿cuánto dinero te va a traer? Porque muchas veces tú terminas drenado el día entero, te leíste 15 libros, cogiste 20 cursos, tuviste 15 actividades, pero ninguna de esas están haciendo que tu negocio realmente termine de arrancar. Uh-huh. Y te estás convirtiendo en tu peor enemigo, pero tú no lo sabes porque tu cerebro te está diciendo, tú lo estás haciendo bien, fíjate, mira qué cansado te acostaste, o mira cuánto conocimiento poderoso leíste, o mira qué libro fabuloso te escribiste, pero de ese famoso libro que tú leíste, ¿qué sacaste? ¿Qué estás haciendo específicamente con eso? De la página 15, ¿qué tú llevaste a ejecución? ¿Qué aplicaste realmente? Para que te des cuenta de que tú mismo eres tu peor enemigo. Por eso digo, la salud de tu negocio como emprendedor está en la salud de tu cabeza. Y esa, tú solo no tienes manera de poder darte cuenta, a menos que sea una persona brillantemente inteligente. Y son pocos los que han logrado ese nivel de autoconocimiento. Tú sabes que si, por ejemplo, a mí me pasa, yo recientemente tomé la decisión de independizarme y duré mucho tiempo pensándolo. Y ahora que estoy en ese proceso de adaptarme, de no cumplir un horario, de llevar mi propio tiempo, también se me hace un poquito cuesta arriba. Cuando te hablaba de que yo quiero hacerlo todo, es porque a veces tú le suministras información a personas que tú necesitas que te hagan el diseño de algo, alguien que te prepare un tarifario, pero entonces cuando no te lo preparan a tiempo, ya tú estás dependiendo de otra persona, y no puedes completar el proyecto en el tiempo que tú has planificado. Entonces eso como que te hace sentirte un poco presionado. Uh-huh. Y querer hacerlo uno mismo. Y entonces pero fíjate, pasa algo muy interesante con eso, y ya yo tengo tu tipo de personalidad, te voy a mandar tu reporte. ¿Qué pasa con eso? Que hay un crítico dentro de ti que está activo, que está constantemente, y eso es algo también que parte del conocimiento que se adquiere con el coaching, que está diciéndote todo lo que está mal, y que monta en ti un sentido de urgencia que quizás realmente no sea tan urgente, que te lleva a un punto en que tú dices, no, lo voy a hacer yo. Pero ¿qué pasa? Aunque tú tenías una planificación en la cual tú contabas con que todo iba a caer en un momento, a una hora específica, eso también puede significar falta de planificación. Quizás me diste que, bueno, si yo le pedí al diseñador que en 2 días me entregara un arte, uh-huh, y ya él va por los 2 días y medio, quizás mi planificación estuvo mal. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta que esa persona no trabaja solamente conmigo, que yo no podría pagar a una persona que trabaje exclusivamente conmigo, y entonces ahí nos vamos dando cuenta de cierto nivel de perfeccionismo, uh-huh, que tenemos, y que es también parte de esas acciones que nuestro cerebro ejecuta y que nos boicotea. Que no sé si tú estás de acuerdo, pero el ser perfeccionista tampoco es bueno. Es que no es sano, es que te vuelve loco y vuelve loco a todo el que está cerca de ti. Claro. Todo en la vida es un equilibrio, y ese equilibrio se logra cuando tú eres capaz de entender que cuando yo soy de esta manera, yo consigo resultados, porque déjame decirte que una de las personas que más resultados logran en la vida son los perfeccionistas, pero pagan unos precios muy altos. Sí. Entonces cuando tú te das incluso cuenta, de quiebra. Pero claro, y la salud, si terminan con problemas, el extremo de un perfeccionista es la obsesión compulsiva. Sí. Le genera un estrés tremendo, lo cual provoca mucho cáncer. O sea, la humanidad está desapareciendo realmente, es ya a través de esa enfermedad del cáncer, y es por el estrés que generamos diariamente. ¿Y tú sabes dónde comienza ese estrés?
del mismo lugar que te comenté de la famosa zona de confort, del cerebro. Nuestro cerebro, y es algo muy, muy valioso, nosotros tenemos el mismo cerebro que nuestros hermanos cavernícolas, el mismo. Es decir, nuestro cerebro tiene más de 3 millones de años. Y esa forma de él funcionar es que en esos años, un par de milloncitos atrás, cuando el cavernícola tenía que proteger su cueva, porque si él no la protegía, venía otra tribu y mataba a tu familia para quedarse con el espacio, o cuando estaba cazando tenía que estar alerta porque o se lo comía, o él comía, o se lo comían a él. Este cerebro tuvo que aprender para mantenernos vivos, aprender a ¿cómo se llama esto? A ahorrar energía para que tú pudieras correr, huir o defenderte. Entonces, ¿cómo tú ahorras energía? Pensando menos. Entonces, para pensar menos, desarrolla patrones de conductas que cada vez que tú vas a hacer algo, ese patrón se activa inconscientemente y te evita tú tener que pensar en qué tienes que hacer. Y así ahorras energía, oye qué vaina, y así ahorras energía para lo que es realmente importante, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener que hacer una consulta contigo porque yo no me puedo tomar ni un café tranquila. O sea, yo estoy pensando en las 5 cosas que tengo que hacer después del café. Tenemos que reunirnos. ¿Por qué? Porque eso te puede estar boicoteando y los resultados que tú pudieras obtener en 6 meses, no te vas a dar cuenta que quizás lo puedas obtener en 3 con un precio muy alto para tu salud. Y esto no quiere decir que tú tengas que desacelerarte, ni quiere decir que ahora tú te vuelvas mediocre, no. Porque tu mismo cerebro, en ese proceso de perderte un alto performance, no te das cuenta que llega un momento en que se bloquea. Sí. Y tu creatividad deja de fluir. Y entonces caes en un proceso donde cíclicamente terminas haciendo lo mismo. No te das cuenta, cambia el entorno, cambia las circunstancias, pero tu modus operandi es el mismo. El mismo accionar. Entonces, ese modus operandi, al ser el mismo, no es creativo. Y una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano es la capacidad de reinventarse y de hacer de formas diferentes lo mismo. ¿Sí? Y tú lo puedes ver, por ejemplo, un Ricky Martin, una Lady Gaga, son figuras que en 2 años no mantienen el mismo perfil a nivel de su apariencia, ni el mismo tipo de canción, ni el mismo tipo de ropa. ¿Por qué? Porque ya entonces no se vuelven atractivos para las personas. Claro. Entonces uno tiene que estar creativamente reinventándose, cambiando los procesos, cambiando la forma de hacer, la innovación, para entonces poder ser atractivo a un consumidor que cada día sabe más y que quiere todos los días cosas nuevas. Es decir, que tenemos que hablar. Así es. Y de la combinación del pluriempleo y el emprendedurismo, ¿qué tú opinas? Mira, yo, cuando viene alguien a mi oficina a decirme, yo quiero emprender, pero yo no tengo los recursos económicos, y fue tu primera pregunta, yo recomiendo, si como un proceso temporal, tú seguir en tu trabajo y planificar desde hoy cuál es el proceso de atrás hacia adelante que yo tengo que ejecutar paso por paso, peso por peso, para yo lograr ser independiente en 6 meses o en 1 año, depende de en el mercado en que te muevas. ¿Por qué? Porque la verdad es que vivimos de lo que trabajamos y no podemos darnos el lujo de soltar lo seguro para lanzarnos sin un paracaídas. Es como tú utilizar esa experiencia a favor tuyo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y pasa, mira, hay un tipo de personalidad dentro del Enneagrama, y eso puede ser un tema muy interesante, que es un emprendedor nato. Pero ese emprendedor nato tiene un pequeño problema, que es que se distrae fácilmente. Su pecado capital es la gula, que es la tendencia a buscar la diversión. Entonces, es una persona muy creativa, sabe lo que quiere, ve el negocio, pero en ese dispersarse, en esas conversaciones de 3 horas con los amigos, en ese ir al juego de allí, hace tantas cosas que no se da cuenta cómo no es un buen administrador de su tiempo. Entonces, este tipo de persona no se puede dar el lujo de tirarse porque va en el proceso a perder más. Hay otro perfil muy interesante que también es emprendedor, que es el triunfador en el Enneagrama. El triunfador es una persona que sabe lo que quiere hacer, sabe cómo hacerlo y tiene mucha gente que cree en él. Pero es también workahólico. Entonces tiene el inconveniente de que trabaja solo. Es buenísimo, por ejemplo, es buenísimo en recursos humanos. Hace su trabajo excelentemente bien en todos los empleos. En lo que estuvo, dejó a sus jefes sumamente admirados por él y quisieran que volviera.
Pero cuando cuando dice, yo estoy listo para emprender y sale a la calle, no tiene un solo cliente a quien venderle. Okay. ¿Por qué? Porque era tan workahólico que se ponía como un caballo, dos orejeras, y hacía que las cosas pasaran, daban resultados, pero no conectó con la gente en el proceso. Okay. Entonces, si tú no conectas, si tú no tienes una red de personas que confían en ti y que pueden comprar tu servicio, no importa lo bueno que tú seas, nadie te va a contratar, nadie va a requerir de ello. Y en eso hay otro tipo de personalidad que es menos emprendedora, pero que es muy buena, que es el altruista, que se lleva bien con todo el mundo, conoce a todo el mundo, tiene 5,000 amigos en Facebook, llega a un sitio y todo el mundo lo conoce, pero esta persona quizás es muy amigable y no desea, la verdad que no desea salir de su trabajo, se siente muy cómodo allí, aunque realmente económicamente no esté cómodo, pero no es alguien para lanzarse. No, todos los perfiles que tú has descrito, de verdad que son sumamente interesantes y yo entiendo que muchas personas se han sentido identificadas. Me gustaría que más adelante podamos desarrollar este tema más ampliamente, todo ligado a lo del coaching y también al emprendedurismo, porque yo sé que tú tienes muchísimas herramientas que puedes compartir con nosotros aquí en All We Need Is Love. Claro. Vamos a repetir 3 puntos básicos para las personas que quieran emprender. Ok, te voy a dar 2 cosas para que quiera emprender. Lo primero es, pueden entrar a mi página, a mi web page, que es kirsilorenzo.com, y bajar de ahí un recurso gratuito, que es cómo lograr mis metas. Esto aplica a la persona en particular y aplica al emprendedor, para que comience a trazar esos pasos que tiene que dar para que hoy, donde se encuentra profesionalmente, lograr esa independencia económica que está buscando. Ahí le va a dar un paso por paso, un manual de 12 páginas. kirsilorenzo.com, Kirsi con K y doble S. Y doble S y Y al final, sin S al final. Okay. O lo pueden googlear y ahí también le va a salir todo esto. Y la segunda cosa que te voy a compartir es que en el blog, que también se llama igual, pueden encontrar un test de personalidad para que esta persona que quiere emprender se identifique y se dé cuenta por qué hoy ha querido hacer eso por años y no se atreve. Con estas 2 herramientas que no le van a costar nada, la persona puede darse cuenta de dónde está parado hoy mismo y los pasos que tiene que seguir para lograr eso que quiere. Porque la única herramienta importante para cualquier persona que quiera lanzarse en su vida a su propio negocio es saber quién es. Si tú no sabes quién eres, y cuando hablo de saber quién es, no es que yo te pregunte y tú me digas, no, yo soy... no, hay un conocimiento mucho más profundo del que tú no eres consciente, y es el que te está boicoteando tomar las decisiones importantes en tu vida. Y hay otra cosa que yo quiero que compartamos más adelante, Kirsi, que ya sí es una deuda, que es que las personas que saben que tienen talento, pero no creen en ellos, o sea, son los demás que creen en el talento que ellos tienen. Ay, sí. Que eso de verdad a mí me ha tocado muy de cerca, tratar de convencer a otros del talento que tienen. Marian Fernández, vamos a darle paso ahora a Marian, que está con nosotros y también quiere compartir algo, una información. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Contentísima de tenerte ahí los miércoles haciendo la incubadora, que me encanta el concepto de poder ayudar a las personas a realizarse, a hacer, y en ese sentido a que tengan mucho más felicidad, mucho más armonía con sus vidas y puedan compartir eso con los demás, porque nosotros somos visitantes en este planeta y la idea es tratar de ser feliz. Con el tema del emprendimiento, solamente quería agregar como una referencia de mi experiencia, que la gente tiene que, la gente no tiene nada. Lo que quiero decir es, y es una sugerencia, sí, porque uno no tiene que hablar así, es una sugerencia. Yo creo que una de las cosas más importantes es sacarse los prejuicios. La gente se casa con una idea de cómo quiere llegar a tal éxito o a tal, estilo de vida, a tal reconocimiento o a tal desarrollo, o a un desarrollo X de la idea y del proyecto que tiene. Y la vida te va diciendo, no es por ahí. Y quiero hacer una anécdota muy chistosa de una película que siempre hablo de ella y recomiendo, de Woody Allen, que se llama Small Town Crooks, donde la película básicamente ellos están tratando de hacer un robo de un banco en Nueva York, y entonces él se junta con un grupo de amigos
que son así como medio torpes, como el personaje de Woody Allen, y entonces ellos quieren hacer un túnel para poder penetrar por dentro en la bóveda y hacer el robo del banco, y hacer un robo de un banco perfecto, porque esa era la idea de ellos. ¿Qué pasa? Cuando ellos alquilan un local, ellos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este local mientras nosotros abajo en el sótano estamos desarrollando el túnel? Y entonces le dice a la esposa que se ponga a hacer esos dulces y esas galletitas que ella hace. Y resulta que ella comienza de una manera muy ingenua a hacer las galletitas, y a las 3 semanas está CNN entrevistándola porque la fila para comerse las galletitas le doblaba, o sea, era prácticamente todo Manhattan. Y él le decía que como ella quería personal, un personal que la ayudara, y cómo ella había logrado llamar tanto la atención. Es muy chistoso porque él se incomodaba, y al final resulta que tenían un imperio millonario atento a la galletica de la esposa. Es una película extremadamente chistosa, y es increíble cómo el grupo de ladrones que iba a robar el banco termina convirtiéndose en el grupo de mercadeo de la esposa de Woody Allen en la película, con el tema de las galletitas. O sea, lo que yo quiero decir es, también no es un tema solamente de teorías. Hay que escuchar la vida, hay que entender los sucesos, y hay que quitarse los prejuicios, porque mi aprendizaje en el desarrollo del trabajo que yo he hecho, y yo he sido bastante independiente. Usted es un ejemplo, hermana, un ejemplo vivo. Yo soy como una especie de Quentin Tarantino en la televisión dominicana, porque yo como que siempre estoy sola. Pero lo que iba a decir es que obviamente guardando la diferencia, no estoy diciendo que yo sea talentosa ni nada, estoy hablando de la soledad, o sea, de que no soy una persona que está en un grupito, que todo el mundo, por ejemplo, ve en Instagram, que le venden a muchísimos patrocinadores, etcétera, etcétera. Me refiero a que la vida te va diciendo dónde hay que quitarse los prejuicios, qué es lo que hay que hacer, o sea, porque uno tiene una idea muy fija y muy arrogante y muy agarrada de cómo van a ser las cosas, y la vida te dice, no, eso no es así. O sea, tú tienes que aprender. Entonces, es una mezcla. Como la incubadora habla del ser, no es solamente el tema material y de desarrollo y de que me vean como una persona exitosa, es también desarrollar el ser persona, que para mí esa es la clave, porque cuando tú eres persona hay una consecuencia que es el bienestar. O sea, la pregunta aquí es, ¿nos enfocamos en los sueños o nos enfocamos en el dinero? O sea, hay que tener eso claro. Un beso, Jenny. Continúa con todo tu contenido. Y un beso para la audiencia. Muchas gracias. Como siempre, tus recomendaciones y anécdotas son sumamente importantes para nosotros, y son las herramientas que necesitamos precisamente en la incubadora para fortalecer el ser que queremos ser. Y me va en la misma línea de lo que comentaba. Claro. El ser es el conocerte. Es decir, tú eres tu esencia, y para lo que tú naciste tiene ya hace tiempo un propósito definido. Pero por ese caminar en la vida y por las circunstancias que se nos han ido presentando, hemos ido transformando esa autenticidad, esa esencia, en el resultado de mis circunstancias. Y entonces esas circunstancias muchas veces no son las más favorables. Así es. Es como tú volver a redescubrirte, y solamente eso se hace a través de conocerte, para entonces desde ese conocimiento arrancar con eso que tú tanto deseas lograr. Kirsi, muchísimas gracias por tu participación. De verdad que un placer tenerte aquí en All We Need Is Love. Y quisiera que des tus contactos antes de irnos a la pausa. Bien, gracias a ti por invitarme. El tema fue fabuloso. Y me pueden conseguir en las redes sociales como Kirsi Lorenzo, y mi teléfono es 809-797-4212 en la oficina. Perfecto, pues muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Kirsi Lorenzo, coach y conferencista internacional, sobre el tema del emprendedurismo y el coaching. Nos vamos a la pausa, y al regreso tenemos un talento aquí en cabina. Ángel Irizarry está con nosotros, un músico joven y talentosísimo. Esto es All We Need Is Love.